nos vamos uniendo. Va, ahí está Victoria. Victoria, quédate ahí porque ya después enganchamos eh, con vos, ¿sí? Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces a llamarlo acá a nuestro amigo Jorge Valdés. Vamos a hablarlo. A ver, Jorge, si está por ahí, que se sume. Do- do- A ver si está por ahí. Bueno, gracias, Abraham. Se escucha, ¿no? Quiero saber eso, si se escucha bien. A ver, vamos a llamar a Jorge Valdés para que se sume. Valdés. A ver, buenos días. Saludos de Santa Fe. Muchas gracias, Santa Fe. Mabel se unió. Elema del Castillo se unió. Preparen el mate porque ahí se va a comunicar entonces Jorge Valdés. Esperen un cachito porque lo estoy buscando. Sí. Le vamos a pedir que se sume. Ahí está, Jorge se unió. Vamos a... Ahí está. Que nos cuente entonces su libro, su obra. Ahí está, Jorge. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto en recibirte y también bueno, compartir este en vivo con mucha gente que nos está siguiendo desde varios lugares de la Argentina, Santa Fe, alguna zona también de acá de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, también agradeciendo a cada uno de los que se van conectando. Primero agradecerte por haberte sumado a esta propuesta que uno surgió con la idea de poder dar buenas noticias en el marco de esta cuarentena. Y bueno, qué mejor tiempo para dar buenas noticias y que realmente, bueno, todos nos contagiemos con este ánimo de, bueno, encarar la vida de otra forma, ¿no? Claro, claro. No, para mí es un placer estar con ustedes y compartir parte de mi historia y también viendo esta cuarentena, cómo es que yo la veo, ¿no? Yo la veo muy diferente a como el mundo la ve por varias razones. Cuando dicen 30, 60 días de cuarentena, pues para mí, imagínate, para mí es un chiste. Yo estuve 10 años en cuarentena en un metro por 3 metros, así que sin Netflix, sin whisky y sin mi esposa, así que para mí esto no es nada. Fantástico. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Para los que no te conocen, si nos podés contar un poco bueno, quién sos y, bueno, de dónde sos, cuál es tu origen. Ok, mi nombre es Jorge Valdés y yo soy cubano. Yo nací en Cuba, llegué a los Estados Unidos a la edad de 10 años. Mi madre era muy católica y no quería que nos criáramos en un gobierno comunista. Mi padre, siendo un hombre muy rico, no le interesaba eso, ¿no? Él pensaba que el comunismo no le iba a afectar a él, pero mi madre sí era muy cabezura. Y Ok. entonces, pues, a los 10 años nos mudamos. Nosotros vivíamos muy, muy bien en Cuba. Mi padre era una persona de altos medios. Y entonces, pues, sin embargo, cuando vinimos a Miami, eh, para nosotros fue muy, muy duro, ¿no? Porque nosotros vivíamos una vida bien. Mi padre era uno de los 10 hombres más ricos de Cuba. Y en Miami fuimos 11 a vivir en un apartamento de una habitación con un solo baño, escribiendo a qué hora íbamos a orinar por la mañana, porque todo el mundo tenía que trabajar en el colegio, ¿no? Sí. Sin embargo, me crié con unos principios muy... mi padre es un hombre de una integridad muy grande y nos creamos con unos principios muy estrictos y muy grandes. Y mi vida era
yo estaba enfocado en lo que yo le llamaba el sueño americano, ¿no? Que era simplemente trabajar duro, sacrificar, hacer lo que tuviera que hacer y eventualmente iba a ser rico. Y cuando fuera rico, iba a ser feliz. Que es una de las cosas que el mensaje más grande que yo llevo en el libro Cerebro Narco, ¿no? Porque cuando yo decidí escribir este libro con Victoria, que para mí es una Ujú. gran persona, una gran escritora, la quiero muchísimo. Tienes mucha Sí. suerte de haberte comunicado con ella porque yo no doy muchas entrevistas, pero como favor a ella, aquí estoy. Gracias, Entonces, gracias. eh, Gracias a Victoria también que está ahí también sumándose no, a este sí, envío. la estimo mucho, pasamos muy buenos tiempos aquí en la Florida juntos. Y lo importante era sacar del libro, sacar de mi historia. No era decir mi historia de nuevo, porque ya yo la escribí en el año 1998 en un libro en inglés que se llamaba Coming Clean, en español Cuentas Claras. Pero este libro era diferente. Este libro con logos me emocionó mucho cuando vinieron a mí, porque lo que queríamos era sacar los principios de la vida con los cuales todos tenemos retos diarios, ¿no? De Mm. mi historia. Como cruzar líneas, como qué hacemos, cuál es el significado del dinero, del poder, eh, qué significa la familia, etcétera. Y Victoria hizo una inmensa, una labor increíble en sacar esos principios de mi vida y el libro es muy entretenido, se lee rápido y Sí, la entonces verdad que sí, pues la tenemos. ahí lo tienes, Cerebro Narco. Eh, Y sí, la sí, sí, verdad la verdad que, que es impresionante. Yo le agradecí también la obra que hizo y realmente sin palabras. ¿Cómo comenzó, digamos, tus primeros días después del exilio en Miami? bueno, para mí ¿Qué- fueron muy duros, ¿no? Primero porque mi madre se quedó en Cuba y mi madre era el centro de nuestra vida. Mi padre era un típico cubano, ¿no? Que simplemente ahí mandó Victoria algo de que si pasó algo, no sé si está conectado o no, pero mi padre era un hombre, pues que, como te dije, no pensaba que el comunismo le iba a afectar, pero era un hombre muy reservado Ujú, y nosotros, es un hombre de un orgullo muy grande. Mi padre, de ser un hombre millonario a la edad de 40 años, venía a los Estados Unidos a limpiar inodoros en los baños de una tienda JCPenney, ¿no? Y ujú. entonces, pero sin embargo, jamás en la vida se quejó y para mí era muy duro. A la edad de 10 años yo mismo decía, ¿cómo es posible de que mi padre, que fue para mí era un gigante, no esté amargo, no esté bravo con las circunstancias de la vida, ¿no? Pero sin embargo nunca le enseñó ninguna emoción y simplemente nos enseñó la importancia de la integridad, de lo que la verdad significa y de trabajar Ujú. duro, sacrificar y que eventualmente llegaríamos a hacer algo. Para mí llegar a hacer algo significaría ser alguien en la vida, ¿no? Porque para mí Claro. era no ser nadie, o sea, no tener dinero era ser insignificante. Tener dinero era ser significante. Mi padre no lo veía de esa manera. Pero yo trabajé muy duro. A la edad de 17 años fui el joven más, el empleado más joven en la banca federal de los Estados Unidos, como la banca nacional, el Federal Reserve Bank. Y yo iba al colegio tiempo completo y estudiaba de noche. Y me gradué a los 4 años en la Universidad de Miami. Para mí, yo viví una vida muy enfocada, ¿no? Porque yo digo de que en la vida no importa lo que tú estás viendo de la vida, sino lo sabes a través de qué lente lo estás viendo, ¿no? ¿No? Como por ejemplo, es muy diferente como tú ves el virus esta, como yo lo veo, ¿no? Porque yo lo veo a través de las experiencias de mi vida, lo que yo le llamo el mindset. No sé si en Argentina se llama igual, se refiere igual, ¿no? Pero es a través de la mente que uno tiene de enfocar la vida. Por ejemplo, yo no sé lo que en la vida es fracasar. Yo no sé lo que es yo no puedo. Frases como esa yo no las conozco, ¿no? Yo simplemente pienso de que si alguien hizo algo, yo también lo puedo hacer. Simplemente quizás tenga que sacrificar más. Entonces, pues, basado en eso, yo me manejé toda mi vida y a la edad de los 20 años me gradué porque para mí mi vida estaba bien alineada. Yo tenía una visión muy clara de mi vida. Yo iba a trabajar duro, a sacrificar lo que tuviera que sacrificar. A los 20 años me gradué de la universidad, a los 23 de leyes y a los 30 millonario. Y a los 30 cuando fuera millonario ya era feliz. Ya significaba algo, ya era alguien. Tu Y así objetivo fue. entonces estaba ahí. Entonces yo viví una vida sin, perdón.
No, su objetivo estaba en eso, ¿no? En ¿Me querer ser escuchas? millonario a los 30. Exactamente. Ese era todo mi objetivo en la vida. Porque si yo era pobre, era insignificante. Y yo no quería vivir una vida insignificante. Yo quería ser alguien en la vida, ¿no? Sin darme cuenta de que en verdad hoy en día veo el mundo muy diferente. Para mí, el más rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. Pero no era la manera que yo veía el mundo. Y entonces, pues, a los 20 años de edad tuve la oportunidad, a través de un maestro de la universidad, de ir a trabajar para una pequeña bodega, y era un frente para un grupo de narcotraficantes que eventualmente llegaría a ser el cartel de Medellín. El cartel de Medellín, cuando yo empecé, no existía. El cartel de Ujú. Medellín vino un nombre que existió en el año 81, 82, cuando Pablo se hizo muy famoso. Pero nosotros, antes que Pablo existiera, en el año 81, 82, nosotros ya en el año 76, 77, estamos importando cientos de kilos de cocaína al mes. ¿Cómo Entonces, de inicia acuerdo al gobierno, no, su... porque yo nunca dije, pero de acuerdo al gobierno federal, nosotros Ujú. éramos responsables del 85% de toda la cocaína que entraba a los Estados Unidos. Y como yo hablo en el libro Cerebro Narco, cruzar líneas, pues yo crucé una línea. Yo jamás en la vida había usado alcohol, jamás en la vida había tomado droga. Yo viví una vida muy recta. Yo nunca en la vida no tenía ni una infracción de tráfico, ¿no? Porque para mí, como te digo, yo tenía mi visión muy clara. Sin embargo, crucé esa línea y como todo en la vida, ¿no? Uno piensa, es muy difícil cruzar la primera línea, pero más fácil la segunda y eventualmente nada. Y entonces cuando a mí me propusieron de ser encargado de todas las operaciones en los Estados Unidos de este grupo, eh, eventualmente yo acepté y la historia está escrita en Cerebro Narco. Llegué a manejar todas las operaciones en los Estados Unidos, estaba ganando a la edad de 21 años, yo ganaba 1 millón a 3 millones de dólares al mes y tenía un poder increíble. Eventualmente, pues, la avaricia en la vida, que es otra de las líneas que yo hablo, me llevó y decidí hacer, me vino la proposición de hacer negocio con el gobierno de Bolivia, lo acepté. Sin embargo, pues, cuando veníamos de Bolivia en el avión, yo me monté en el avión, que nunca en la vida lo Ujú. había hecho, pero tenía una reunión con Somoza en Nicaragua y no tenía tiempo y pensé que yo era Dios, que nada me iba a pasar. Y me monté en ese avión y nosotros tuvimos un accidente en Panamá, en, en una área que se llama David, de Chiriquí, cerca de la frontera de Costa Rica, con 200 kilos de cocaína en el año 79. Y eventualmente, cuando fuimos arrestados y cuando nos llevaron, yo le pagué al Procurador General de la Nación para que $250,000 en el año 79, que es decir, ahora 2 millones de dólares, para que me dejara salir. Y todo fue arreglado cuando nos llevaron a la ciudad de Panamá y decidieron que nos iban a torturar un poco para hacer un frente para la Organización de Droga Americana, el DEA, y Ujú. trajeron a un panameño, un joven de una edad de, me imagino, 20 años, y ese muchacho lo pusieron desnudo en el piso y cogieron un palo de escoba y se lo entraron por el recto y sangre solo salió por todos lados. Y los pilotos que estaban con nosotros, pues no vieron eso y le dio pánico y le dijeron a los gringos que no solo yo era el narcotraficante más grande de los Estados Unidos en ese tiempo, sin embargo que había sobornado al procurador general de la nación. Entonces, pues, por los próximos 20 y pico de días nos torturaron día y noche, a punto que por 5 años cada vez que iba al baño sangraba. Pero para mí, yo prefería morir que hablar sobre mis amigos. Yo tenía unos principios muy grandes de lo que era el honor, lo que era la verdad, y yo sabía la vida que yo me había alineado, ¿no? Yo sabía que el final de mi vida era morir. O sea, iba a vivir una vida muy rica, iba a morir o iba a pasar el resto de mi vida en la cárcel. Y entonces, pues eventualmente nos trajeron a Miami, me, ¿cómo te puedo decir? Me acusaron de ser el jefe de la organización de narcotráfico más grande de los Estados Unidos. Me dieron una fianza de 2 millones de dólares, es decir, ahora 10 millones de dólares.
Eventualmente fui a juicio, me dieron 15 años de prisión, que era lo más que te podían dar en el año 79. Y yo nada más que había cumplido 23 años. Era todavía un niño. Y me fui Mm. para la cárcel, salí de la cárcel, cumplí mis 5 años, salí de la cárcel igual que antes, con más odio y rencor. Y volví a lo mismo hasta un punto en que mi madre ya me empezaba a decir, mijo, lo que tú haces Dios no le agrada. Y yo no creía en Dios, yo era ateo. Eso fue un mensaje fuerte, ¿no? Sí, exacto. Y yo era ateo por completo. Porque para mí, si la razón que nosotros habíamos salido de Cuba era para estar con Dios, bueno, ¿qué clase de Dios era? Si salimos de una vida rica a vivir una vida de pobreza donde no teníamos dinero para comer, donde pasábamos hambre día y noche. Ujú. Y entonces yo me creía así de esa manera, ¿no? No creía en Dios, no pensaba nada en Dios, no me interesaba nada de Dios. Pero mi madre era muy inteligente, porque mi madre, a la misma vez que era muy dura conmigo sobre lo que era la droga, de que lo que está haciendo no le agradaba a Dios, de que ellos habían sacrificado mucho para darnos una educación, pero al mismo momento, después de dejarme saber cómo ella se sentía, me decía, mijo, ¿qué tú quieres comer hoy? Entonces, nunca dejó de enseñarme, que es un mensaje que yo le llevo a los padres, ¿no? A los hijos tenemos que enseñar lo que yo le llamo el norte correcto. Tienes que enseñar a tus hijos dónde está el norte. Porque sí, nos desviamos, cometemos errores, pero si nosotros sabemos dónde es la verdad, dónde está lo que es correcto, eventualmente volvemos. Pero muchos padres piensan que la manera de estar con los hijos es lo que le llaman amor duro, es botarlo de la casa. No, mi madre no dejó de dejarme saber lo que era malo, lo que yo estaba haciendo mal. Sin embargo, a la misma vez, no dejó de dejar de decirme lo mucho que me quería. Qué Y grande. de esa manera, y eventualmente, pues, hubo un par de incidentes que yo relato en el libro Cerebro Narco y Ujú. me retiré de la droga y en el año 87 y me fui a vivir yo tenía un rancho multimillonario y yo tenía millones para vivir el resto de mi vida sin, es más, cuando salí de la prisión yo no tenía que volver a lo mismo, yo volví como reto, ¿no? Porque ya yo era multimillonario, yo no iba a gastar lo que Dios que yo tenía. Y me fui a vivir en mi rancho y decidí cambiar mi vida. Como yo le digo a la persona, Antes, hay un capítulo, hay una parte del libro que a mí realmente me impresionó, ¿no? Pero que tiene que ver con esto de lo que deja, ¿no? La droga. Y era que en una Navidad usted llamó a su familia y su hermano lo sorprendió con un mensaje diciéndole, éramos solo tres. perdón, ¿Se acuerda? Eh, si nos puede relatar en una parte de la historia del libro, usted relata que en una Navidad usted llamó a su casa y solamente había tres personas, pero solían haber un sí, montón de y eso, gente en su casa. claro, lo que pasaba es que cuando yo era, imagínate, y en ese momento yo ganaba millones de dólares y todos los viernes yo regalaba 60, 70 mil dólares, ¿no? Para pagar partos, para comprar casas a personas pobres, no, y todo en verdad era para sentirme el ego mío, ¿no? Pero esa primera Navidad, cuando yo caigo preso, que yo voy a la prisión y yo llamo a mi casa, ¿no? Pensando que habían muchas personas, ¿no? No porque yo necesitaba nada, sino acompañando a mis padres. Y le pregunto a mi hermano que quién estaba ahí y me dice que él solo, con mis padres. Yo me fui para la celda mía y empecé a llorar. Primera vez, jamás en la vida había llorado. Y empecé a llorar porque me di de cuenta de que en verdad todos aquellos por quien yo sacrifiqué mi vida, por quien yo no hablé, me habían traicionado. Y al fin del día me di cuenta que los únicos que iban a estar al lado mío eran mi hermano, mi mamá y mi papá, ¿no? Y entonces, pues, eso tuvo un impacto muy grande en mi vida. Y eventualmente, pues, cuando ya yo me retiré de la droga, pensé de que no había investigación contra mí ni nada. Y me fui a vivir para mi rancho, a vivir una vida de millonario. Yo tenía un rancho yo tenía naranjales, criaba caballos cuarto millas, ganaba millones de dólares legal. No tenía que hacer nada. Tenía aviones, tenía millones de dólares en carros, salía con las mujeres más lindas de los Estados Unidos y vivía la vida de playboy rico. Y en el 1990, 4 años después que yo ya estaba retirado, me arrestaron porque el gobierno no resistía de que yo viviera esta vida
con dinero de droga. Eso. Pero Ujú. en el tiempo ese, en esos 3 años, 4 años que estuve retirado, yo contraté a un maestro de karate que me enseñara karate. Y el primer día que vino a enseñarme karate, me dijo, te voy a hablar de la espada. Y yo, ¿y qué espada? Yo estaba feliz porque a mí me gustaban mucho las armas. Y pensaba que me iba a sacar una espada, un samurái de eso. Y el hombre lo que me saca es la Biblia. Y cuando me saca la Biblia me dio una rabia increíble. Digo, mira, primero no creo en esa Biblia, en ese libro. No creo de quien ese libro habla. Yo te pago mucho para que me enseñes karate. Mañana deja esa espada en la casa y trae la espada de verdad. Y el hombre, ¿qué es lo que hizo? Pues el hombre se me acercó a mi cara, donde jamás en la vida nadie había tenido valor de acercarse tan cerca a mí. Y me dijo, joven, lo que yo tengo que enseñarte, tú no tienes con qué pagar. Entonces yo dije, bueno, el hombre es séptimo dan de karate, me va a introducir a Cristo a patadas y yo voy a pagar por eso. Pues le dije, mira, no te emociones. Mientras el salón de vapor se calienta, después de las clases, pues háblame. Y me habló por 3 años y medio, no por 2 días, 3 años y medio. Y la gente dice, Qué ¿y qué te bárbaro. dijo que hizo cambiar tu vida? Y dije, pues en verdad nada, no me recuerdo nada de lo que me dijo, porque se pasó la vida. Yo lo que después de las 2 horas de karate, lo único que estaba es recordando las manos para que me había dado. Pero no fue lo que hizo, que es el mensaje más grande que yo tengo, es lo que yo vi en su vida. Para mí el hombre vivía en un mundo muy pequeño. Tenía una casa pequeña, una casa de 100 metros cuadrados, y la casa mía de huéspedes era 500 metros cuadrados. Y él tenía un carro viejo y yo tenía $1 millón en carros. Yo tenía aviones privados. Él estaba casado con la misma señora por 25 años y yo salía con la supermodelo más linda de los Estados Unidos y las odiaba todo. Y yo no podía ver cómo es que este hombre en este mundo tan pequeño, insignificante, era tan feliz. Y a los 3 años, 3 años y medio, cuando mi divorcio fue final, yo me recuerdo el día exacto, julio 1 de 1990, yo me fui para la habitación y lo primero que dije, pues, Dios, primero, no creo que tú existes. Creo que todo esto es mentira. Segundo, si tú existes, me vas a mirar y decir, Jorge, tú eres tan malo que no te quiero aquí. Y tercero, si tú de verdad existes y me aceptas, cambia mi vida o me pasaré el resto de mi vida diciendo que eres fraude. A los 3 meses caí preso. Después de 4 años sin hacer nada. Y no era que tenía ningún caso contra mí, lo que el gobierno no resistía que yo siguiera en este negocio, o sea, viviendo la vida de millonario con dinero de droga. Y entonces, pues, me arrestaron y me estaban acusando de una cadena perpetua y simplemente lo que querían era mi dinero. Y yo me recuerdo cuando fui delante del fiscal y digo, ¿y usted sabe cuánto yo tengo? Y me dice, no, yo no, pero yo sí sé quién. Y abrió la puerta y salieron 4 agentes federales que sabían cuánto papel de inodoro yo gastaba. Llevaban 4 años siguiéndome. Y me dijeron, mira, poco dinero, mucho tiempo. Mucho dinero, poco tiempo. Y entonces pues le entregué todo, casi $60 millones. Y me dieron 10 años, 10 años de cárcel. Y en la prisión decidí de que yo quería aprender más de este Dios que este hombre me había hablado. Y empecé a leer la Biblia, no como un libro religioso, lo empecé a leer como un libro histórico. Y poco a poco mi vida empezó a cambiar y empezó a cambiar. Y por primera vez en mi vida encontré significado para mi vida. Y yo que había vivido una vida, por eso digo a todo el mundo, y Victoria lo pone más bonito que nadie, diciendo, yo estaba como una carrera de ratones, ¿no? Por ejemplo, hay un chiste aquí de que en una película donde un hermano dice al otro, es increíble que nadie se dé cuenta por qué los ratones bailan. Y el otro hermano dice, claro, y es que le ponían fuego debajo del piso, ¿no? Un piso de metal. Entonces, los ratones. Y el otro hermano dice, pero lo más interesante es por qué esos ratones no saltan de ese piso. Y así me sentía yo. Yo me sentía como estaba en una carrera de ratones. Todo el poder. Presidentes se te arrodillan delante de ti. Tienes cualquier mujer que tú quieras. Vives en mansiones. Pero lo más grande es que esa vida sí es divertida, y que te diga que no es divertida es un mentiroso, pero no es satisfecha, te deja vacío y te destruye. Yo encontré el amor
de Cristo y la felicidad en una cárcel. O sea, antes de entrar a la cárcel, pero en la cárcel encontré que yo tenía significado. Y aunque mi vida no sabía cuándo iba a salir, mi padre lo habían dado un diagnóstico de cáncer, le quedaba un año de vida. No sabía si podía enterrar a mi padre algún día, pero sin embargo, sabía de que todo iba a estar bien. ¿Qué es lo que es bien? No tengo la más mínima idea, pero tenía ese presentimiento dentro de mí, ¿no? Y que Dios iba a cambiar mi vida. Y yo iba a poner mi fe en Dios. Y como yo digo a muchas personas, mira, si tú eres una persona que te gusta jugar, ¿qué tienes que perder? Si tú pones tu fe en Dios y Dios no existe, cuando llegas al cielo, no perdiste nada. ¿Qué fue lo que hiciste? Fuiste un hombre mejor, más decente, ayudaste a tu próximo y tuviste esperanza. Ahora, si yo vivo la vida pensando que Dios no existe, es una vida miserable. Y este virus, por ejemplo, como yo te digo a través de los ojos que yo lo veo, a mí no me da miedo este virus en lo más mínimo. ¿Por qué? En primer lugar, porque si yo vivo, vivo con Cristo. Si muero, muero con Cristo. Entonces, ¿qué tengo que perder? Es increíble que los cristianos decimos que vamos a ir al cielo y a pasar la vida con Cristo, pero tenemos pánico de llegar allá. Ahora, no quiere decir que yo estoy apurado para llegar allá tampoco, ¿no? Pero nada, el día que me toque, me toca. Y el día que no me toca, no me toca. Sin embargo, pues vivo la vida no con miedo, con fe. Y la vida con... ¿Qué es lo que veo? Veo este momento, bueno, obedezco a las autoridades y veo un momento en que puedo disfrutar más a mis hijos, que tienen una vida muy apurada en el colegio. Ahora están en la casa. Jugamos barajas, cartas por la noche, jugamos monopolio, cosas que no tenemos tiempo normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué? En primer lugar, le busco el bueno de esto, de que quizás el mundo encuentre más amor y menos odio, ¿no? De que nos demos de cuenta que somos personas finitas, de que la vida de nosotros está enlazada con la vida de todos y de que al fin y al cabo esto pasará y no tenemos que vivir en miedo, no tenemos que vivir una vida de pánico, tenemos que vivir una vida de fe, de felicidad y saber que estamos en la mano de Dios, ¿no? Jorge, te pregunto, vos en tu libro decís ahí que el poder y el dinero corrompe. Nadie me lo contó, lo he visto yo mismo, ¿no? Lo he vivido. ¿Por qué decís realmente eso? Porque es verdad, porque es increíble. Y parte de lo que yo creo que está pasando ahora aquí, algún día lo sabremos con este virus, es corrupción a su máximo. Hay algo aquí que está pasando, porque no es justo de que el 90% de la población este virus no le afecte en lo más mínimo. Y sin embargo, estamos como presos, todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he visto presidentes. Nosotros en el año 1977 gastábamos más de $500,000 en corrupción. Nosotros comprábamos presidentes. ¿Por qué? Porque el dinero corrupte, ¿no? Y no solo corrupte absolutamente. No sé si esa palabra la estoy pronunciando correcta, ¿no? Mi español no está muy bueno porque Victoria se ríe mucho porque yo llegué a los 10 años de edad a los Estados Unidos. Claro. Pero sí, en absoluto. Es increíble cómo seres humanos se venden por el dinero y el valor que el dinero le da. El dinero simplemente, ¿qué es lo que es? Un papel. Y el único valor del dinero es el valor que tú y yo le demos. Pero sin embargo, como gente sacrifica en su familia, sacrifican sus valores, sus principios por el dinero. Y nosotros teníamos, yo gastaba $500,000 al mes en el 77 en corrupción. Nosotros pagábamos presidentes. Nosotros teníamos presidentes bajo nuestro payroll, decimos en los Estados Unidos, ¿no? Jueces, autoridades militares, etcétera, etcétera. Sí, es muy verdad triste. que ustedes financiaron una campaña política, una campaña presidencial? Sí, en el año, eso fue en el año 78, la campaña de Luis Monge, que llegó a ser presidente de Costa Rica. Nosotros le pagamos $1,000,000, le donamos $1,000,000 a su campaña y él fue elegido presidente de Costa Rica. Y en todos los países, de donde quiera que el avión nosotros cruzara, nosotros teníamos pago. Punto y coma. Y la persona piensa, es increíble el poder que tiene el dinero de comprar a personas que dicen no son alcanzables, no las puede alcanzar. Mentira.
Todo el mundo, yo decía antes, todo el mundo tiene un precio, solamente los bien ajustados saben cuál es su precio. Y es bien triste, ¿no? De que el ser humano tenga un precio, pero es así. Por eso yo veo este virus y yo veo la corrupción que existe en las farmacéuticas, la corrupción que existe en gobiernos, y yo veo de que hay algo más de lo que estamos viendo, porque es inconcebible. Es como yo decir, yo fui para la prisión, ¿no? Y mi familia somos 10 y yo soy uno. Ok, porque yo voy para la prisión, yo quiero que todo el mundo venga preso conmigo, ¿no? Entonces yo digo Sí. esto, el daño que estar encerrado. Mucha gente dice, ay, vamos a preocuparnos de la salud en vez de la economía. La economía es la salud de muchas personas. Yo puedo, como te digo, yo puedo estar 10 años. Imagínate, si yo vivía en una por tres, 1 metro por 3 metros, sin nada, sin Netflix, sin vino, sin comida, yo vivo en un palacio. Entonces, ¿qué? Para mí no es nada. Pero hay muchas personas que están sufriendo mucho y el impacto tan grande que va a tener lo que yo le llamo encarcelamiento a la salud mental de muchas personas, va a ser mucho mayor. No estamos contando cuántas personas se suicidan. El nivel de personas de sobredosis de opioides basado en estar trancados como estamos trancados como animales. Y yo digo lo siguiente, si tú quieres estar dentro de tu casa porque no quieres ser infectado, bueno, está bien, es justo, quédate, pero no haga lo mismo para los muchos. Por ejemplo, tú eres un hombre joven, a ti el virus te puede dar y no te va a pasar nada, como está probado. Aquí en los Estados Unidos están saliendo ahora muchos doctores diciendo de que esto es un engaño muy grande. Ujú. Y como yo Jorge, te digo, como yo pregunto, he vivido a un nivel tan alto de corrupción, yo me doy de cuenta que aquí hay mucho que está pasando, que algún día, si Dios quiere, vamos a saber. Pero lo más Jorge, importante, no tener que vivir te en pre- miedo. El miedo no es ujú, nada. fantástico eso, ¿no? No vivir con miedo. Te pregunto, cuando vos saliste, ¿no? Ya habiendo cumplido tu condena, ¿tuviste miedo en lo que te pasara después? Digo, porque al haber estado en una red, ¿no? Como el cartel de Medellín, me imagino que también hubo un poco de miedo o no, ¿no? Después de lo que pasara en tu vida. Jamás en la vida he tenido miedo. No tenía miedo cuando yo pensaba que yo no iba a vivir más de 25 años de edad, ¿no? Cuando yo empecé en este mundo, yo sabía bien claro que mi vida tenía dos caminos. Pasar el resto de mi vida preso o morir. Y no me importaba. Entonces, cuando yo me entrego a Dios y me voy para la prisión y salgo, ¿cómo le voy a tener miedo a nada? Como yo te digo, yo estoy convencido, ahora, yo estoy convencido que nada en mi vida va a pasar que Dios no permite o Dios autorice. Entonces, ¿qué significa? O si no, si yo no creo eso, yo no creo nada de la Biblia, ¿no? O lo creo todo o no creo nada. Porque yo te voy a decir una cosa, la vida mía de lujuria y pecado era muy divertida. El que diga que el pecado no es divertido es un mentiroso. El pecado es muy divertido. Lo que no tiene satisfacción y te desbarata toda tu vida. Entonces, cuando yo salí de la prisión, en primer lugar, todo el mundo sabía que yo a los 23 años de edad aguanté torturas por 29 días al punto que sangré cada vez que orinaba por 5 años. Y nunca delaté a nadie. Me fui para la cárcel y en el año 79 tenía la condena más grande en el sistema federal. Y nunca delaté a nadie. Y en ese tiempo que estuve preso, el cartel de Medellín se fue en guerra contra el cartel de Cali. Y la mayoría de todos los que estaban asociados con nosotros fueron asesinados. Entonces yo, pues, como nunca, como dice, el que no debe, no teme, es un dicho cubano, pues yo nunca en la vida, no tenía miedo en lo absoluto. Nunca le hice daño a nadie, nunca delaté a nadie y pues no me importaba. Y ahora, como te digo de nuevo, si ahora que creo que cuando vaya a morir voy a estar con Cristo, si cuando pensaba que iba a morir iba para el infierno y no tenía miedo, ¿cómo voy a tener miedo ahora? ¿No? Qué fantástico. ¿Qué le dirías ahora a los jóvenes que están bombardeados de tanta tentación y de provocación, ¿no? Por el consumo de drogas? Lo que le diría que es un engaño muy grande, que nosotros fuimos creados para algo mucho mayor que esto, que es muy importante que vean, que se sienten, que se paren y que vean el valor que su vida tiene y que esa vida no le lleva a nada. Muy pocos en este mundo llegarán a lo que llegó Jorge Valdés. Y si algunos de aquellos llegan allá,
se van a dar de cuenta que lo que buscan no está ahí. Entonces, ¿qué le digo a los jóvenes? El significado de tu vida que tú buscas, el significado de pertenecer a algo y a alguien está en Cristo. Pero no sacrifiques tu vida. Mira alrededor de ti, es lo que digo a los jóvenes. Mira a todos tus amigos y mira a dónde han llegado en la vida. Y aquel que te diga que hagas algo que pueda arriesgar tu vida, ese no es tu amigo. Y aquel que te diga que jamás en la vida te va a delatar, que va a estar contigo ahí, pase lo que pase, es un mentiroso. Cuando llega el momento de la verdad, hoy en día, nadie tiene valor. Yo vi personas que yo aguanté tortura por ellos, después de delatarme y traicionarme. La única persona en la vida que no te va a traicionar es tus padres y Dios. El resto, pues, y como le digo a los amigos o a las mismas muchachas, aquellas que le dicen, que los novios le dicen, demuéstrame tu amor. Ven, vamos a tener sexo, demuéstrame tu amor. Ese no te quiere. Ese es un estúpido. Tú tienes mucho más valor. Y date valor en la vida. Y mira que fuiste creado por un creador increíble que te amó tanto que murió por ti. Y créeme, hoy en la vida, hoy en el mundo de hoy, yo creo que solamente aparte de nuestros padres, nadie muere por nadie. Qué fantástico. Jorge, te pregunto, ¿no? ¿Cuál fue tu relación con Pablo Escobar Gaviria? Cuando Pablo Escobar vino al mundo, yo estaba preso, ¿no? Pero yo lo había Ujú. conocido a él antes de caer preso. Él no, en ese momento no era quien era. Después, cuando yo salí de la prisión, nosotros pues sí le entramos muchos viajes a Pablo y es muy difícil hablar de Pablo, ¿no? O sea, yo hablé con él no mucho antes de que murió. Es muy difícil de hablar con él, de hablar de él, ¿por qué? Porque sin duda ninguna cometió unos crímenes tan horribles contra la humanidad que no tiene perdón de Dios, ¿no? Pero yo creo que Pablo, podemos ver la vida de Pablo y que nos puede enseñar mucho. ¿En qué sentido? Pablo hizo mucho por muchos pobres que el mundo abandonó. Entonces, todos estos sicarios que tenía Pablo, ¿por qué vinieron a ser sicarios de Pablo? Porque Pablo le dio casa, Pablo le dio colegio, Pablo le creó hospitales y Pablo le dio una vida que el mundo no le daba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para esas personas, y te digo, en ese tiempo yo era ateo, para esas personas, ¿quién era Dios? ¿Pablo o la iglesia? Si la iglesia ni existía alrededor de estos pobres, ¿no? Era Pablo. ¿Quién le daba de comer? Pablo. ¿Quién le daba casa, techo, donde vivían en la calle? Pablo. Entonces, ahora, todo eso bueno que hizo no significa de que justifica nada en lo más mínimo, todo el mal que hizo, ¿no? Y es una vida, pues, muy difícil. Sí, llegó a tener mucho poder, llegó a tener mucho dinero. Había muchas personas, había otros grupos, otras personas que yo pensaba que quizás tuvieran más dinero que tenía Pablo, ¿no? Pero Pablo fue el que él se acogió la guerra contra lo que era la extradición y entonces pues él fue quien cogió toda la fama, ¿no? Y basado en ese momento fue que los gringos nos nombraron el cartel de Medellín, cuando en verdad el cartel de Medellín no existía, ese grupo nunca existió, no hubo, como hoy en día tú puedes hablar, por ejemplo, el cartel de Juárez o el cartel de Sinaloa de lo que es el Chapo Guzmán. En Colombia existía. Habían 7 o 8 grupos tan grandes como Pablo. Entonces, pues, ¿qué? Pero los gringos pensaron que si le daban un nombre en común a todos, en la vida, si tú creas un enemigo en común, entonces puedes ganar, ¿no? Como hizo Fidel contra los gringos. Si los gringos eran la causa del dolor de todos los cubanos, entonces el gringo era el enemigo, ¿no? Y así pasó. Entonces ellos juntaron a todos bajo el nombre del cartel de Medellín. Pero en verdad lo que eran diferentes grupos. Pablo tenía sus propias rutas, tenía así, en común trabajamos mucho, ¿no? Varios, si yo traía un avión con 1000 kilos, yo le traía 250 kilos, 500 para mí y para el grupo de nosotros, 250 para Pablo, 250 para Gacha, ¿no? Y entonces trabajábamos juntos, pero cada grupo tenía su propia infraestructura, sus propios compradores, contadores, abogados, hasta sus propios asesinos. Entonces, lo que es decir, un cartel, ¿no? Pues, en verdad, para mí nunca existió. Ahora, sí eran muchos Eh, grupos de Medellín,
muy poderoso con mucho dinero. Y Pablo sí tenía mucho dinero. Llegó a ganar. Era muy inteligente, muy astuto y muy asesino también. Te pregunto, Jorge, ¿de qué te arrepentís? ¿De qué me arrepiento? De todo. Eso es lo importante de la vida. Cuando yo empecé pensaba que no estaba haciendo daño a nadie. Pensaba que nosotros, los clientes, nosotros, los primeros miembros de este grupo de narcotráfico que iba a ser lo que llegaron a llamar el cartel de Medellín, ninguno usaba droga. Todos éramos personas de familia. Aparte de mí, que no iba a iglesia, todos iban a misa. Eran muy, muy católicos. Y eran personas buenas. No usaban pistolas, no hacían armas. ¿Quién era nuestro cliente? La alta sociedad de los Estados Unidos, los artistas, las personas, los millonarios. En ese tiempo, imagínate, que nosotros vendíamos 1 kilo de cocaína en California, $70,000, cuando una casa vale 25. Entonces, ¿quién puede comprar eso? La alta, como yo le llamo ahora, la alta sociedad, ¿no? Entonces, pues, es muy fácil justificar nuestras acciones, ¿no? Yo cruzo esa línea y pienso que, bueno, no estoy haciendo daño a nadie. No nos damos de cuenta que sí le hacemos daño a todo el mundo, empezando con nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, madres, hermanos, y eventualmente a la sociedad. Entonces, ¿de qué me arrepiento? Me arrepiento de todo. ¿Por qué hago lo que hago? Para justificar lo que hice, en lo más mínimo. No hay nada en la vida que yo pueda hacer para justificar el daño que yo hice. Lo que yo empecé en los Estados Unidos pensando que estábamos haciendo una cosa inocente y el daño que yo voy a causar, las adicciones, las esposas sin esposos, hijos muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué me arrepiento? Me arrepiento de todo. Pero no hay nada que yo pueda hacer para borrar o justificar aquello, ¿no? Está hecho. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? Nuestro pasado no define nuestro futuro, ¿no? Ahora, ¿qué Qué nos lindo va? Tenemos que mensaje. arrepentirnos de corazón y hacer lo mejor que podemos hacer. Aparte de eso, pues, ¿qué más podemos hacer? Acá hay una pregunta que dice, ¿usted no había llegado a caer en la droga nunca? No. Yo usé la cocaína varias veces después que salí del cartel, porque al principio el fundador original, Manuel Garcés, decía, mira, al que yo coja usando droga, esto es un producto para nosotros hacernos ricos de la estupidez de los gringos. Entonces, nosotros nada. ¿Por qué muchas personas no sabían nada de nosotros? Porque nosotros no usábamos droga, nosotros era un negocio. Yo llegaba a mi oficina, a mi despacho, todos los días a 8:30, 9, y me iba a 6 a 7. Yo manejaba esto como un negocio. Entonces, pues, nadie sospechaba. No vivía esa vida de la farándula. Sí, yo salía con muchas mujeres, pero cuando yo quería fiestar, me montaba en mi avión y me iba para Acapulco, me iba para Las Vegas, no, nada de Miami. Entonces, pues, en Miami yo era un hombre de negocios, un empresario. Qué grande. ¿Qué es la felicidad? Si te tenías que decir, ¿realmente vos encontraste la felicidad después de todo esto? Yo ¿Cuál es el encontré, camino verdadero para la felicidad? yo encontré el significado de felicidad para mí en mi vida en una cárcel. Cuando no tenía $1, cuando horas antes había sido multimillonario, cuando no tenía $1 para comprar una barra de chocolate, cuando no tenía $1 para llamar a mi casa a ver si mi padre estaba vivo o muerto. Encontré felicidad interna, encontré felicidad en el reconocimiento de que había sido creado para algo mucho mayor de lo que es. Si tú analizas tu vida, somos una creación tan perfecta, ¿para qué? Venir a un mundo a qué. Si tú trazas una línea en un papel, a la izquierda pones gozo, a la derecha sufrimiento, vamos a sufrir muchísimo más de lo que vamos a gozar. ¿Por qué? Pasaremos dolores como enterrar a un hijo que Dios no lo quiera, enterrar a nuestros padres, muchos dolores. Entonces, si somos una creación tan perfecta, ¿por qué? Entonces yo creo que venimos a este mundo con un propósito muy grande. Para mí, ¿cuál es el propósito más grande? Asegurarme que voy a llevar a mis hijos al cielo conmigo. Ese es mi propósito. Impactar la vida de todo aquel que pueda. De compartir el amor, de no hablar de religión. A mí no me importa convertir a nadie. A mí no me importa hablarle a mí no me importa que la persona sea judía, musulmán, católico, protestante.
que sea gay, que sea derecho, que sea lo que sea. No me importa. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo no morí por nadie, ni voy a morir por nadie. Lo único que yo hago es una cosa muy simple. Compartir el amor de un carpintero judío que transformó el corazón más duro del mundo. ¿Okay? Eso es atractivo a todo el Wow, mundo, ¿no? Y qué para mí es lo grande. único que yo hago. Yo digo, yo no estoy tratando de convertir a nadie porque para convertir a alguien o salvar a alguien yo tengo que morir por él. No voy a morir por nadie. Punto y coma. Por Qué mis hijos grande. quizás. Por mis hijos seguro. Por mi esposa quizás. No. También por mi esposa que la adoro. Ya llevamos 25 años juntos. Qué Pero hermoso. no morí por nadie. Entonces yo no puedo salvar a nadie. Lo único que yo puedo hacer es que compartir mi vida de cómo yo encontré la felicidad. Yo encontré la felicidad porque me enamoré de un carpintero judío que me miró a mi corazón y me dijo, yo morí por ti y te amé cuando tú eras un pecador. Qué grande. Para muchas personas no significa nada, pero para Jorge Valdés significó mucho saber que alguien había morido por mí y que me amó, no cuando yo era una buena persona, como pienso que soy ahora, cuando era el pecador más grande del mundo. Y ese es el amor que yo comparto con las personas, ¿no? Y es el amor que transforma, porque desafortunadamente nos pasamos la vida tratando de convertir personas a religión. Todo el mundo tiene problemas con religiones, pero nadie tiene problema con el amor. Todos buscamos amor. Todos queremos ser queridos y todos queremos querer, ¿no? Y es lo que yo digo hoy en día. No tengan miedo. El opósito del miedo, ¿qué es? El amor. Entonces, pues, en vez de tener miedo, amas más. Ama. Y Cristo siempre estará a tu lado. Y no importa lo que tú seas, Él viene y te encontrará exactamente donde tú quieras que tú estés. En los momentos más duros, en las adicciones peores, en las situaciones más difíciles de la vida. Mira, no hubo un mundo más negro para nadie como el mío. Cuando yo caí preso, tenía 34 años de edad. 2 horas antes tenía millones que no iba a gastar el resto de mi vida. Y 2 horas después no tenía un centavo para comprar una barra de chocolate. No tenía dinero para llamar a mi casa y saber mi padre, que era mi héroe, la persona que yo más amaba del mundo, iba a vivir o no. Mi esposa desaparece con mis hijos. Todo esto me pasó a mí en una semana. Pensé que no podía enterrar a mis padres. Y algún día mis hijos iban a venir a la cárcel, recoger mi cuerpo a enterrarme a mí. Y en ese momento, en esa situación tan fea, tan dura, encontré el significado de mi vida. Y ahí fue donde encontré el amor de Cristo. Yo sabía que todo iba a estar bien. ¿Cómo? No sabía qué era lo que era bien, pero estaba seguro de que iba a estar bien. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Cristo había resucitado. Y si Cristo había Qué, resucitado, pues iba a resucitar para mí. qué hermoso este mensaje que nos estás dando de justamente en este tiempo de Pascua, ¿no? Un tiempo realmente de alegría y que también renueva nuestra esperanza, ¿no? Te quería preguntar, ¿a qué te estás dedicando en este momento? Escribir libro, eh, hablo, tengo un podcast, Ujú. tengo un canal de YouTube, doy conferencias por todos los Estados Unidos y a impactar la vida de los demás. Estoy escribiendo ahora para mí uno de los libros más importantes que se llama, en español, estoy traduciendo al español también, que se llama Mindset Narco. No sé si en Argentina conocen la palabra mindset. Eh, ya en los Estados Unidos es muy popular, en muchos países latinoamericanos es muy popular. Es la manera de tú ver el Ujú. mundo, ¿no? ¿Por Sí, sí, qué yo sí. no tengo miedo? ¿Por qué yo no conozco lo que es la palabra fracasar? ¿Por qué yo veo el mundo de la manera que yo lo veo? ¿No? Porque yo veo el mundo en victoria en vez de derrota. Y entonces, pues, estoy escribiendo un libro para ayudar a las personas a través de 12 semanas de ejercicio a crear la misma mentalidad, el mismo mindset que yo tengo de la vida, ¿no? De victoria, de vivir en gozo, no en derrota, no vivir en depresión y cosas así. Tratar de crear un mejor mundo. Y si yo puedo cambiar la vida de un solo joven, pues ya cambié el mundo. Qué fantástico. Ahí nos están pidiendo cómo se llama su podcast, ¿lo podría repetir para que lo puedan seguir? El podcast en inglés se llama Narco Mindset Podcast. N-A-R, Narco. Ajá. El mindset es M de María, I de Ignacio,
N de Nancy, D Ujú. de David, S de Samuel, E de Eduardo, T de Tomás, podcast. Muy Narco bien, Mindset Podcast. Y puedes ir a mi fantástico. página web, que creo que la tienes ahí escrita, Anótenla, ¿eh? jorgevaldez.phd.com. La página está en español también. Encima de la página y le dan el clic y está todo en español. Estamos creando mucho contenido y a fin de año va a salir una serie muy importante y muy significante. No puedo decir en qué medio de streaming, pero va a ser, creo que va a ser mucho más grande que Narcos Qué y más grande. real. Para, fantástico. Bueno, la verdad, les recomiendo, sí, ya que están, para los que nos están viendo ahora en directo, eh, leer este libro que no se van a arrepentir. Ya vamos a sortear, ya después voy a alargar el sorteo y voy a publicarlo en las redes para que, bueno, sepan quién ganó. Pero es un librazo que no tiene precedentes, la verdad. Agradezco enormemente el trabajo de Victoria Álvarez Benuzzi, que nos está siguiendo. Nos queda ya poco tiempo como para seguir charlando y preguntándole, pero ya seguramente que voy a estar hablando con ella también. Una Si última hable con Victoria, pregunta. que es más interesante que yo, es más bonita que yo, habla el español mejor que yo, la quiero mucho Habla y sabe mejor, sabe más de mi vida que yo. Fantástico. Pero bueno, para que lo puedan adquirir, lo pueden adquirir bueno, también a través de la editorial Logos. Si alguien está fuera de Paraná, lo pueden consultar ahí. O también, bueno, acá en la librería San Francisco Javier de Paraná. Acá te están agradeciendo muchísimo que hayas venido el año pasado, estuviste en Argentina, ¿no es así? Sí, estuve y mira, la publicidad de Logos, yo le pido a todo el mundo que compren el libro, no por mí, yo no recibo nada del libro, pero es una publicitaria muy buena, han hecho un trabajo increíble, están creando libros muy buenos para ayudar a la humanidad, darle un principio mayor a las personas, y la verdad que Jorge Crestía y todos en Logos, vaya, los aplaudo, ¿no? Entonces, Sí, la pues, verdad que es impresionante. Todos un sí, corazón ahora para la editorial Logos. Que metan un corazoncito ahí en el costadito para la exacto. editorial Logos. Bueno, un abrazo. Es muy tarde aquí ya en los Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Y si tuviera un poquito de vino argentino, pues estuviera un poquito más tarde con ustedes. Bueno, te esperamos entonces, Jorge, para cuando quieras venir, te esperamos acá en Argentina nuevamente para seguir compartiendo este testimoniazo que nos has dado. Te agradezco enormemente el tiempo que me has dado. Sé que es tarde para ustedes, en Estados Unidos acostumbran a dormir temprano, así que, bueno, la verdad que un grande, Jorge, sos un grande, te admiro y la verdad, nada, agradecido por esto que realmente nos dejó emocionados a todos y con la posibilidad de poder apostar a los cambios, ¿no? Claro, agradezcale a Victoria, que nunca le puedo decir que no. Y ella me pidió que estuviera con ustedes. Es que no es solo que nos acostamos temprano. Es que yo me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días. Opa, Entonces, pues, que Dios les bendiga. Gracias por la labor que estás haciendo. Disfruten con Victoria, que la entrevista con ella va a ser mucho más fascinante que yo. Y de nuevo, denle el y nos apoyo a queda por... Logos, que de verdad han hecho una gran labor, un gran sacrificio para traerle grandes libros a ustedes. Que Dios les bendiga. Fantástico. Muchas gracias, Jorge. Bueno, con nosotros entonces estuvo Jorge Valdés, autor del libro Cerebro Narco. No pierdan la oportunidad de leerlo. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, a seguir compartiendo estas buenas noticias. Espero que les haya gustado y bueno, gracias por seguirnos. Un Hasta abrazo, luego. Dios los bendiga.